despliegue con un mapa en mano vamos a ir a conocer lugares llenos de emoción, inspiración, naturaleza y exploración. Caminos por explorar, turismo ecológico sin parar, datos de investigación vamos a encontrar. Hey, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a su programa Explórate. El día de hoy estaremos hablando de un tema muy interesante. Yo soy Nicolás, pero no me encuentro solo, estoy con Narda. Bienvenida al programa, Narda. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo programa de Explórate. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Nardita, veo que estás con una florcita. ¿No te da miedo o asco que tenga algún bicho o un insecto? No, pero gracias por recordármelo porque ese es el tema del que estaremos hablando el día de hoy, sobre el mundo de los insectos. Vamos a empezar, pero no sin antes agradecer al Departamento de Investigación de la Universidad Tecnológica Boliviana, que te ofrece 19 carreras con licenciatura en tan solo 4 años. También queremos agradecer a la carrera de Ecología y Medio Ambiente que nos ayudó con la realización de este programa. Antes de comenzar, vamos con este pequeño mensaje. Ya no tendrás que depender de pruebas tradicionales que solo arañan la superficie de tu potencial. Sabio te brinda una visión clara y precisa de tus vocaciones innatas y te guía hacia un camino profesional hecho a medida para ti. Visítanos en nuestra unidad central, calle Colombia número 154, o llama al call center 218088. Desbloquea tu potencial oculto y encuentra la carrera de tus sueños. Y de esta manera presentamos la revista Viajarte, una revista que tiene lugares turísticos de la ciudad de La Paz, en donde podrás encontrar también restaurantes. Ahora sí, vámonos con nuestro siguiente sector que nos estará mostrando un libro que habla sobre los insectos. Libro y medio. ¿Qué piensas cuando escuchas la palabra insectos? Bueno, son criaturas, ¿no? Del bosque, de la selva, diminutas, pueden ser venenosas o peligrosas o simplemente adorables. Miedo, temor, ya que son animalitos que a las personas nos estremecen tal vez el cuerpo cuando vemos a un. Bueno, lo primero que se me viene a la mente es que son el eslabón más importante de todo lo que viene siendo el reino natural, ya que gracias a ellos es que se derivan muchas de las acciones que pueden propiciar la vida misma como la conocemos y como podemos disfrutar. ¿Qué sentimientos te generan los insectos? Dependiendo, ¿no? Hay insectos que son interesantes por su estructura, digamos, ¿no? Caparazones, alas, hay otros que son intimidantes por los aguijones, hay otros que son, de admiración, ¿no? En general. Miedo, porque siento que me pueden picar o hacer algo. Me generan mucha curiosidad y mucho interés al mismo tiempo, porque al ser seres tan pequeños tienen tantas maneras de relacionarse entre sí, tienen tantos procesos biológicos en sí mismos que es todo un universo para descubrir. ¿Qué insecto te causa más impresión o temor? La araña camello, porque tiene una peculiaridad que es muy grande, pero no es considerado un arácnido, a la vez es un nombre muy raro, y intimida con su forma. El insecto que me causa más temor es las arañas, porque ya que dicen que algunas tienen veneno y te pueden llegar a picar y afectar algo en la salud. Las arañas, porque generalmente las cosas que tienen muchas patas y muchos ojos me generan mucha ansiedad y mucho miedo. Si quieres saber mucho más del tema, no dejes de ver tu programa Explórate. Presentamos este libro del autor José Antonio Zamora, titulado La senda de la naturaleza, insectos. Una obra que nos invita a descubrir el fascinante mundo de los insectos a través de la mirada científica y educativa. Desde las mariposas que embellecen nuestros paisajes hasta las hormigas que construyen sociedades complejas, este libro nos sumerge en la diversidad, comportamiento y rol ecológico de los insectos en nuestro entorno. Con ilustraciones detalladas y explicaciones accesibles, se convierte en una herramienta valiosa para estudiantes, docentes
y amantes de la naturaleza. Más que una guía, es un llamado a la observación, al respeto por la vida diminuta que sostiene grandes equilibrios en los ecosistemas. Ideal para quienes desean aprender y enseñar sobre la biodiversidad boliviana desde una perspectiva científica y cultural. Agradecemos al Departamento de Investigación de la Universidad Tecnológica Boliviana por hacer posible esta publicación. Este y muchos libros más podrás encontrarlos en la biblioteca digital de la Dirección de Investigación de la UTB. Ya lo saben, si quieren encontrar este libro y muchos más pueden encontrarlo en la biblioteca digital del Departamento de Investigación de la UTB. Ahora, para hablar más del tema de la entomología, nos espera un invitado especial en nuestro sector, Innovadores Globales. Y continuamos con su programa Explórate. El día de hoy estaremos hablando de un tema muy interesante aquí en su sector Innovadores Globales. Y para ello tenemos un invitado especial, el ingeniero Johnny Santos. ¿Qué tal, ingeniero? Sea bienvenido al programa. Muchas gracias, aquí prestos para informarles lo que concierne al tema que a ustedes les interesa. Muy bien, para empezar, ingeniero, queríamos preguntarle qué es la entomología. Bien, la entomología es una rama de la zoología, que se encarga de estudiar la taxonomía de los insectos, el comportamiento, su ecología, su evolución dentro de un sistema. Cada una de esta disciplina está abocada a estudiar el comportamiento, en qué momento nosotros podemos de alguna forma u otra controlar para que no exista un desequilibrio dentro de un ecosistema, ¿no? Entonces, de un tiempo a esta parte se le está dando más énfasis a la entomología por muchos aspectos que seguro más adelante vamos a hablar. Claro, ingeniero. ¿Y cuál es la función, además de la polinización, que cumplen estos seres vivos en el ecosistema? Bien, los insectos, más allá de la polinización, que es muy importante, cumplen muchas funciones, ¿sí? Son biodegradadores, ¿sí? de alimentos, son alimentos para algunas especies. Ejemplo, le pongo, no sé si ustedes alguna vez han viajado a Sorata. Nosotros ahí tenemos la mayoría de las aves. En este caso estoy hablando específicamente del murciélago, son insectívoros, ¿sí? Se alimentan de los insectos. También está en la cadena trófica de los diferentes animales o insectos que existen en diferentes ecosistemas. Y la superpoblación también de alguna forma u otra hace que pueda subir una plaga o alguna enfermedad de un determinado cultivo o alguna enfermedad que nosotros podamos tener, ¿no? Como seres humanos. Claro, usted mencionaba diferentes tipos, incluso en la cadena alimenticia se encuentran los insectos, ¿no? Y usted, desde su percepción, ¿cuál es el insecto más importante para el ser humano hoy en día? Bien, en este momento, lamentablemente, lo que está haciendo la agricultura intensiva es de alguna forma u otra su objetivo es producir más. ¿Qué es lo que hace para producir más? Descuida la parte del ecosistema, lo que hace es utilizar insecticidas, fungicidas, descuidando a esos insectos que ayudan en la polinización. Uno de los insectos que es muy importante, todos son importantes, pero uno de los más importantes, que de un tiempo a esta parte está bajando la densidad de población, es la abeja, ¿no? La abeja, que es un gran polinizador. A pesar de eso, nos proporciona también alimentos que son muy importantes para la estructura del cuerpo humano. Entonces está bajando debido a la aplicación de estos productos que de un tiempo a esta parte están haciendo que baje, ¿no? La densidad de la población de abejas. Claro, ¿no? Por diferentes tipos de cosas que hacemos también los seres humanos. Vamos a continuar, pero antes tenemos este pequeño mensaje.
Aprende de expertos gratis y con certificación. Compartiendo saberes te abre las puertas del conocimiento. Cursos online sin costo, certificados que suman a tu carrera, orientado para estudiantes, docentes y profesionales. Conéctate todos los jueves a las 7 de la noche por Zoom del Departamento de Investigación de la Universidad Tecnológica Boliviana. Escríbenos a los números o regístrate al QR que ves en pantalla. Transforma tu futuro con Compartiendo Saberes. Seguimos hablando de este tema tan interesante que es la entomología. Y una pregunta para el ingeniero: ¿cuál cree que sea un alimento revolucionario de los insectos si lo agregamos en nuestra alimentación? A ver, de un tiempo a esta parte la alimentación en el ser humano ha bajado bastante, ¿no? Nosotros consideramos un buen alimento, bueno, las nuevas generaciones consideran un buen alimento una hamburguesa o va por esa situación, descuidando la estructura, ¿no?, que debería tener un alimento. Entonces los insectos, sí, los insectos son una buena fuente de proteína, y proteína de la buena, no solo proteína, ¿no? Tenemos ahí micronutrientes como el hierro, el zinc, calcio. También se podría decir que es muy importante en otro tipo, que nos proporciona la B12, que es muy importante también en la estructura de la masa corporal que nosotros tenemos, ¿no? Y eso hace que de alguna forma u otra pues vayamos buscando alternativas, ¿no? Por muchos aspectos, considerando que muchas sociedades ya están buscando esta alternativa de alimentación porque no necesitan mucho espacio, no necesitan mucha alimentación, ¿no? Y de alguna forma u otra llegaría a compensar esos problemas que se tiene dentro de lo que es la alimentación en todas las personas, ¿no? Claro, mencionaba también las propiedades que tienen estos diferentes tipos de insectos, pero ¿podría mencionarlos? ¿Cuáles son estas especies? Bueno, nosotros hemos estado trabajando bastante en el área rural y hemos tenido la oportunidad de visitar, sin ir muy lejos, la parte subtropical de Bolivia. Estoy hablando específicamente Yurre, San Buenaventura, Apolo, por todo ese lado. Entonces, uno se preguntaba por qué la longevidad de las personas, ¿no? Sí, y no se enfermaban así de fácil. Entonces, hechas las averiguaciones, ellos en su alimentación incorporaban esto que nosotros conocemos con el nombre común del tuyo tuyo, ¿sí? Que consumen, tuve también la oportunidad de consumir para sentir qué es lo que se siente. La verdad es muy interesante la experiencia, pero personas que consumían eran longevos, ¿no? Vivían los 105, 110 años, es más, no se enfermaban. La época del COVID, la señora de 98 años no tenía ningún síntoma y todo ello, ¿no? Entonces, clara evidencia del aporte nutritivo, ¿no? Del aporte nutritivo, y aportaba también a la longevidad de esas personas, ¿no? Esa es la mayoría de las personas que vivían, personas de cierta edad, no tenían dificultades en lo que es salud, ¿no? ¿Sí? ¿Y por qué? Porque en su dieta alimenticia estaba incorporado eso. No solo eso, ¿no? Estamos hablando también sin ir muy lejos, ahí tenemos nosotros las famosas de la familia Hymenoptera. Estamos hablando de las hormigas, ¿no? Que se consume de diferentes formas. Una puede ser bien tostada, y bueno, de esa manera contribuyen a la alimentación, ¿no? Claro, es interesante también, ¿no?, ver cómo diferentes culturas adoptan este tipo de alimentación, pero sobre todo cómo lo manejan, ¿no?, desde tiempos ancestrales. Ahora otra pregunta, ingeniero: ¿qué desafíos tiene la entomología con la llegada de la tecnología? A ver, tiene muchos desafíos dentro de lo que es, primero con el cambio climático, después dentro de lo que es la tecnología. Sí, en el caso del cambio climático vamos a tener alteraciones de los insectos que van a migrar debido al cambio de temperatura, ¿sí? En el caso de la tecnología vamos a tener una serie de problemas, considerando, a ver, sin ir muy lejos, esto de del uso de la radiofrecuencia, del uso de los celulares. Es un poco incómodo. Si a nosotros nos afecta,
Si a nosotros nos afecta, no se imagina cómo les afecta a los insectos. Entonces, de alguna forma u otra, sabemos que en el área rural está creciendo el uso del celular y de alguna forma u otra va a hacer que migren esas especies a otros lugares y lo que va a provocar, se podría decir, un desequilibrio dentro del ecosistema. Va a dar lugar a plagas, a otras enfermedades desconocidas. Y en cuanto a las oportunidades que tiene la entomología, ¿qué nos podría decir? Bueno, tiene muchas oportunidades, ¿no? A partir de eso nosotros podemos empezar a crear proyectos. Eso ya a las nuevas generaciones nosotros tendríamos que impulsarles a que empiecen a crear planes integrales, planes de manejo integral de plagas, para que de alguna forma u otra se empiece a trabajar a estos desequilibrios que se van a presentar en diferentes ecosistemas. Después, tratar de ubicar algunos insectos bioindicadores que nos digan si de alguna forma u otra vez qué tipo de suelo es, qué tipo de plagas hay, a qué temperatura aparecen algunos insectos. Tal vez usted alguna vez ha estado por la parte subtropical de Bolivia. Cuando se dice que hay el trinar o el sonido del grillo, se dice que va a venir una precipitación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esos van a ser las oportunidades que nos va a permitir, de alguna forma u otra, poder desarrollar más y darle más énfasis, ¿no? Bueno, muchas gracias, ingeniero. Realmente ha sido enriquecedor todo lo que nos cuenta, ¿no? Y más ahora, ¿no? Que con la llegada de la tecnología tenemos diferentes dificultades. Le doy las gracias por haber aceptado la invitación al programa. No, estamos siempre prestos. Tal vez el tiempo es muy corto y tal vez de alguna forma u otra alguna vez podemos organizarnos para algunas charlas que es pertinente. Con lo que nosotros estamos viendo que se está modernizando bastante, ¿no? Recién vengo de hace 3 semanas de unas charlas dentro de lo que es la tecnología, sí, en la parte de la medicina, pero con insectos, ¿no? Insectos son drones en forma de insectos que monitorean enfermedades, ¿no? Enfermedades de plantas, lo cuantifican. Y dentro de lo que es la medicina, ya no necesitamos, se podría decir, la mano del hombre, simplemente hacer que se tome como una cápsula para incluso, de alguna forma u otra, ayudar el buen funcionamiento de aquellas personas que padecen problemas arteriales, ¿no? Y una serie de situaciones que en esas charlas que se han tenido, de alguna forma u otra, nosotros ayudaríamos a replicar acá y bueno, enriquecer y motivar por sobre todo a tu audiencia, que es muy importante. Explórate y bueno, eso es lo que nosotros podemos aportar y bueno, reitero mis agradecimientos a todo el staff de Explórate y es una buena oportunidad de podernos hacer conocer un poco más y saber más de la entomología, que es muy importante. Muchas gracias, ingeniero. Realmente ha sido un programa donde hemos hablado de tantos temas y mire que yo no sabía de los temas culturales o de salud, por ejemplo, que son muy interesantes. Gracias nuevamente, ingeniero, por aceptar la invitación al programa. Y no se despeguen de su pantalla porque continuamos con más de Explórate. El colegio ya quedó atrás, pero ahora viene lo más importante. ¿Qué quiero para mi futuro? ¿Qué debería estudiar? ¿Qué camino debo elegir? Mi respuesta es clara. Lo que más importa soy yo. Elegí la Universidad Tecnológica Boliviana porque tiene todo lo que busco, donde puedo hacer deportes, viajar por todo el mundo y realizar actividades. Me ofrecen un enfoque práctico con herramientas necesarias para mi formación y además con el apoyo de docentes que realmente se preocupan por mi éxito. Lo que importa es que mis estudios se adapten a mis necesidades y pueda cumplir mis objetivos. Aquí no solo me preparan para ser un profesional, me preparan para enfrentar el mundo real.
porque aquí importa tus sueños, tus logros. Lo que importa eres tú. Tu futuro comienza aquí. Continuamos con más de su programa Explórate, pero ahora vamos a estar conociendo las opiniones de los estudiantes en nuestro sector Creativamente. Antes de comenzar con el sector y conmemorando el mes del árbol, vamos a hablarles de uno de los productos de la Universidad Tecnológica Boliviana. Estamos hablando del libro Arbolado Fotográfico. Este libro es básicamente una guía que permite la identificación y descripción de especies basadas en funciones ecológicas, servicios ambientales, usos y valores, con la intención de publicar un documento de referencia integral y actualizado sobre las diversas especies de árboles presentes en la ciudad de La Paz. Si quieren más información sobre este texto, pueden visitar la página web del Departamento de Investigación o aproximarse a las oficinas para poder adquirirlo de forma física. Sin más, vamos a comenzar con nuestro sector Creativamente. Para ello, el día de hoy estamos tratando un tema muy interesante. Estamos hablando justamente del mundo de los insectos, la entomología y mucho más. Para ello queremos escuchar la opinión de estudiantes y nos acompañan de la Unidad Educativa Gran Bretaña, el Alto Turno Mañana. Entonces le damos la bienvenida a nuestro primer invitado, Joel. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí y poder hablar un poco sobre este tema tan interesante, ¿no? Muchas gracias, Joel. También nos encontramos con la señorita Sayan, bienvenida. Mucho gusto y muchas gracias por la invitación. También nos encontramos con Marcus. Marcus, ¿cómo estás? Un gusto, la verdad. Espero poder socializar bien sobre el tema y que nos vaya bien a todos. También nos encontramos con la señorita Damaris, bienvenida. Un gusto y muchas gracias por la invitación. Por último estamos con Daniel. Muchas gracias y estoy muy feliz de estar acá presente junto a mis compañeros y gracias por la invitación a la Universidad Tecnológica Boliviana. Muy bien, muchachos, realmente es un placer estar con todos ustedes aquí porque muchas veces no se escucha la opinión de un joven y sabemos que tenemos muchas cosas importantes que decir. Entonces, relacionado al tema de los insectos, suele pasar que muchas personas tienen una aversión, le tienen cierto miedo o asco a estas pequeñas especies y tal vez no conocemos cuál es la importancia que tienen para nuestro ecosistema. Entonces, justamente ahí va dirigida nuestra primera pregunta. ¿Cuál creen que es la importancia de estas especies para nuestro ecosistema? Bueno, la importancia de esas especies para el ecosistema es que muchos de ellos nos dan lo que es, por ejemplo, las hormigas le dan lo que es aire a la tierra al excavar huecos para hacer sus nidos. Los escarabajos y las moscas hacen lo que es la descomposición de alimentos y eso también va a ayudar a lo que es el ecosistema. Justamente ahí podríamos ver unos cuantos ejemplos de la importancia que tienen los insectos para el ecosistema, pero debe haber muchos más. Entonces, por ejemplo, en tu caso, Daniel, ¿cuáles podrías decirnos que son la importancia que tienen estas especies y tal vez algún ejemplo de alguna especie que haga algún aporte hacia el ecosistema? Bueno, como mi compañero lo dijo, las moscas, porque las moscas ayudan a la descomposición de algunos materiales o residuos que ya están ayudando o están perjudicando al mundo, contaminando. Además, sabemos que las abejas son una especie que poliniza y esa es su importancia en la naturaleza, pero muchas personas ignoran completamente que estas mismas moscas también cumplen la función de la polinización. Entonces, es importante informarse al respecto de eso. Justamente conociendo esto, sabiendo que hay muchas personas que tienen este desagrado, esta aversión, este asco e incluso fobia hacia los insectos, ¿cuáles creen que son las razones que provocan esto? Bueno, las reacciones que provocan serían la apariencia, como podemos ver que tienen pelitos o sus patitas son largas y tipo así, y así. Bueno, quizás también un punto de debate sea, como dijo, ¿no? La apariencia, pero también la letalidad por ser tan diminutos que han tenido, ¿no? Algunas especies, las picaduras, las enfermedades que algunas especies han logrado adquirir. Como lo mencionan, justamente puede deberse a un tema de apariencias y algo muy importante que mencionas es que también hay especies que pueden llegar a ser letales o perjudiciales para el ser humano. Entonces, tal vez el problema está en la falta de información que hay respecto a estas especies, porque si las personas pudieran conocer más sobre ellas, sabrían también cuáles son perjudiciales, cuáles es importante preservar. En ese sentido, quisiera preguntarte, Marcus, más o menos,
¿cuáles crees que son los mejores medios o las mejores maneras para difundir información respecto al mundo de los insectos? Claro, ¿no? Yo creo que la mejor manera sería, como estamos haciendo ahorita, socializar un tema. Por ejemplo, estamos socializando el tema de los insectos y es muy bueno, ya que así nos ayudan a lo que es el entendimiento de la importancia y su uso y desuso que tienen lo que son los insectos en la vida diaria. Muy bien, también podemos ver que estos insectos tienen habilidades muy interesantes, y esto es justamente porque por temas de evolución, de adaptación y el mismo hecho de la supervivencia han tenido que ir desarrollando capacidades que les permitan justamente sobrellevar cualquier tipo de complejidad a la que tengan que enfrentarse. Entonces podemos ver insectos que tienen capacidades muy interesantes, aparte del vuelo, que digamos es la más típica. Hay algunos que pueden camuflarse, algunos que tienen sus poderosos venenos. Entonces hablamos de habilidades sumamente interesantes. Entonces quisiéramos preguntarles si hay alguna habilidad o característica propia de estos insectos que a ustedes especialmente les llame la atención. Quizás, ¿no? Un poco la inspiración que no solo también los insectos, sino que los animales también en general dan a lo que es la tecnología actual. Por ejemplo, están los funcionamientos hidráulicos, como las máquinas de excavar, funcionan con un mecanismo hidráulico, el cual se ve replicado en las arañas. Las patitas de las arañas, pues, llenan de sangre para poder estirarlas, y por eso vemos que no, al morir las arañas se quedan así, ¿no? Eso es un poco eso interesante, como el ser humano también ha podido aprovechar lo que veamos en la naturaleza. Justamente ese es un dato que yo no conocía, y es sumamente interesante ver cómo replicamos la naturaleza para desarrollar tecnología. Entonces es importante que estudiemos a profundidad, ya sea la anatomía, las habilidades y cualquier cualidad física que tengan estos interesantes insectos, para que de alguna manera podamos crear y desarrollar nosotros también propias tecnologías. ¿Cuál les dirías, Marcos, en tu caso, que son algunas de esas habilidades que llaman especialmente tu atención? En lo específico, en lo general, a mí las habilidades que me toman relevancia, lo que más he podido ver es el poder de camuflarse, ya que como podemos ver hay varias especies que se pueden camuflar. Por ejemplo, hay un insecto que es tipo zama, que en momentos cuando el depredador amenaza es donde usa su habilidad de camuflarse. Bueno, justamente vemos que son habilidades que con el paso del tiempo han ido cambiando mucho, y por lo tanto esperamos también que en los futuros años haya más cambios. Esto debido ya sea a factores como el cambio climático, la invasión de los seres humanos en hábitats naturales, que sean de insectos y de bosques. Entonces, un poquito haciendo una visión hacia el futuro, quisiera saber, Sayam, ¿tú qué crees, cómo crees que vayan a cambiar estas habilidades a futuro? Lo que estoy viendo, ya hay unos insectos que ya han crecido más de lo que ya debían ser. De alguna manera han cambiado su forma, ¿no? Han tenido que adaptarse. Su forma de adaptarse. Incluso ya se pueden habitar en hábitats que tal vez ya no se habitaban antes. Y esto es justamente porque de alguna manera se ven presionados a hacerlo. También quisiéramos conocer otras opiniones respecto al tema. Bueno, sí, la verdad, como lo dijo, el cambio climático, hay algunos animalitos, insectos, que solo están para el calor, porque ya en el frío tipo que se mueren y tipo así. Bueno, justamente podemos ver que son animales sumamente interesantes, la parte de la observación, y ustedes deben conocer que hay un área que se dedica totalmente a esto, al estudio de su forma, de sus características físicas, de su cuidado de alguna manera, y estamos hablando de la entomología. A veces el uso de estos términos tan complicados puede llegar a asustar a una persona, ¿no? Pero la entomología es justamente eso, y es una actividad que se puede realizar de forma empírica, como una especie de hobby. En ese sentido, quisiéramos conocer más de sus experiencias personales. Entonces, ¿podrían contarnos un poquito al respecto de cuál es el insecto que más ha llamado su atención a la hora de observarlo, a la hora de encontrarlo y tal vez de analizarlo? Recuerdo que cuando era niño, yo iba pues en el campo un par de meses, y sabíamos colocar una luz, y justo en esa luz se iba a aparecer un mosquito que tenía patas largas pero delgadas, y me sale sí, mi abuelita, ponte la capucha, y yo rápido me sé colocar la capucha. Y pasa que era un quitapelos, así le llamaban, y era un insecto que tenía patas de pelo, según mi abuelo.
Es justamente igual, comparto esa experiencia porque uno tiene miedo a estos insectos tan grandes y se pregunta por qué hacen este tipo de cosas, y tal vez de este tipo de experiencias tan casuales, tan familiares, es que nace ese interés por la entomología, ¿no? Claro. En ese sentido también muchas veces lo que sucede es que nos topamos con una especie sumamente extraña, algo que llama nuestra atención y tal vez de ahí nace nuestro interés. Entonces, ¿alguno de ustedes quiere compartir una experiencia de algún insecto peculiarmente extraño con el que se hayan topado? Yo cuando era pequeña me acuerdo que estaba, bueno, mi mamá vive en el campo, ¿okay? Todas las abuelitas, y cuando yo se iba ahí de visita, se iba a pasearme por los bosques, y en una de esas había un insecto que era del árbol, o sea, era como un palo. No sabía qué era, pero me acuerdo que cuando yo estaba viendo ahí los estaba ahí y no me di cuenta porque era del color del árbol. Y yo me asusté mucho porque en ese tiempo no sabía qué era, pero luego me explicaron que era tipo un bichito que no hace nada, que solo está ahí. Pero claro, justamente nos sorprende, es este choque de encontrarnos con especies tan extrañas, lo que también despierta nuestra atención. En tu caso, Marcos, ¿algún insecto en especial que te haya llamado la atención? No me llamó la atención, por así decirlo, pero sí tengo una anécdota. Es que la primera vez que yo fui a lo que es sector caluroso de Yungas, yo no sabía que había full hormigas, bichitos, y no, pues yo todo macho estaba con cortito y al volver estaba con muchas picaduras. También me he dado cuenta que es su método de supervivencia de las hormigas, ya que se alimentan de la sangre humana. Claro, justamente nosotros muchas veces llegamos a criticar y decir no, estos insectos que lo arruinan todo, pero es porque, como lo mencionábamos antes, carecemos de la información necesaria para entender el valor que tienen realmente. Entonces, pese a que en algún momento nos puedan provocar miedo, especialmente cuando somos niños, ¿no? Tenemos ese rechazo a los insectos, pero realmente es un área muy interesante en la que vale la pena indagar más a profundidad. Entonces, para concluir, también me gustaría preguntarles, porque hay una área específica de la entomología que se trata de la fotografía de los insectos. Esto es algo que especialmente todos podemos hacer, porque actualmente con el desarrollo de la tecnología hemos visto que es cada vez más accesible tener un celular y tomar fotografías que en un principio puede parecer difícil por lo pequeños que son, pero actualmente cada vez las cámaras son mejores. Entonces quisiéramos conocer cuál es su opinión de la fotografía de insectos. Yo creo que es muy importante, ¿no? Y a la vez interesante, porque permite ver, ¿no? Cómo es su estructura, su anatomía, cómo se ven más cerca, porque claro, un insecto lo vemos chiquitito y ya desde lejos nos asusta, pero es incluso interesante el ver cómo estos, cómo se componen, cuál es su estructura, que incluso estos presentan patrones, ¿no? Como las mariposas que, bueno, presentan gran variedad de por así decirlo. Es bastante interesante. Además, la fotografía abre paso a un interesante campo que es justamente el poder humanizar a estos insectos. De hecho, yo recuerdo personalmente una serie que se llamaba Minúsculos, que era una pequeña serie de cortos animados que te mostraban la vida de los insectos, y de esta manera el tal vez verlos como seres pensantes, seres conscientes, nos permite empatizar mucho más con ellos y entender, digamos, que son mucho más que especies invasoras y son una parte importante de nuestro ecosistema. Entonces, para terminar, ¿cuál es tu opinión sobre la fotografía de los insectos? Mi parecer ahí me parece muy bueno porque, como dijo ya mi compañero, se puede ver más a detalle porque los insectos tienen bonitos detalles, o sea, son bien detallados y para verlo en fotografía está mucho mejor. Bueno, realmente ha sido un placer hablar con ustedes de este tema tan interesante, tan importante y que cada vez tendríamos que dar a conocer mucho más. Hemos estado con los estudiantes de la Unidad Educativa Gran Bretaña, entonces chicos, antes de poder despedirnos, quisiéramos que por favor uno de ustedes le diga a la cámara dónde se encuentra la unidad educativa para aquellos que estén interesados. Claro, ¿no? La unidad educativa se encuentra en lo que es la zona final Los Andes, cerca del Hospital Los Andes. Igual es un lugar céntrico ya que está en mediados de lo que es la Plaza La Paz y Lupea. Y los que se animan a visitarnos pueden venir ahí, también los que quieren cupos para inscribirse, cada año se pueden inscribir. Muy bien, hemos podido ver ahí justamente dónde encontrar la unidad educativa y que hay estudiantes realmente de gran calidad, por lo que podemos hablar muy bien tanto de sus profesores como de todos los miembros que componen la escuela.
Entonces, muchachos, como agradecimiento por habernos acompañado el día de hoy y hablar de un tema tan interesante, queremos entregarles a ustedes y a toda su promoción un pequeño reconocimiento. Estamos hablando de un 30% de descuento en todas las carreras de Innovadores Globales y además un acceso total a todos los cursos de Compartiendo Saberes. Además de ello, muchachos, a ustedes por habernos acompañado aquí en el estudio, tenemos un pequeño reconocimiento aparte. Gracias por venir. Gracias. Gracias por haber venido. Entonces, básicamente, nuevamente agradecerles. Para mí siempre es un placer poder compartir con los estudiantes porque siempre tienen una visión mucho más moderna, mucho más actual y mucho más interesante, ¿no? Respecto a todos estos temas. Entonces, esperamos reencontrarnos en una próxima ocasión y por ahora es todo en este sector, pero continuamos hablando de más del mundo de los insectos aquí en su programa Explórate. Ahora, aparte de los insectos, también existen otras especies que habitan en los jardines de todo lado. Vamos a estar hablando de una especie muy especial que pertenece a la familia de los moluscos. Vamos allá con nuestro sector NotiChat. En la naturaleza podemos encontrar muchos seres vivos diminutos, insectos, arácnidos, artrópodos y mucho más. La variedad es tanta que verlos a todos es una tarea casi imposible. Algunos pueden parecer amenazantes o extraños, pero todos cumplen un rol importante en el ecosistema. Y hoy, en Explórate, queremos hablarles de un pequeño espécimen sumamente interesante y que oculta una gran belleza. Estamos hablando de los caracoles. El caracol de jardín, aunque puede parecer un insecto, se trata en realidad de un molusco, la misma especie de las ostras o los pulpos. Estos son de la clase Gastrópoda, que son las especies que se deslizan con la parte de su estómago. Una de sus características más importantes es su caparazón o concha, la cual protege sus órganos internos, por lo que es vital para su supervivencia. Esto no es solo un accesorio, sino que es una parte de su cuerpo que tienen desde el momento en el que nacen. Esta especie cuenta con 4 tentáculos en la cabeza. Los 2 más largos son sus ojos, los cuales pueden moverse y contraerse, aunque los caracoles tienen en realidad una muy mala vista. Por ello, también cuentan con los 2 tentáculos inferiores, que les sirven para tocar superficies y guiarse. Esto lo complementan con un gran olfato y un gran oído, permitiéndoles incluso recordar el aroma de las personas. Si bien estos pueden ser una plaga en caso de cultivos, lo cierto es que si viven en tu jardín pueden ser grandes aliados, pues su comida favorita son plantas de fácil proliferación, como el trébol o el diente de león. Además de ello, hacen un gran combo con las lombrices, pues estas últimas se comen los desechos de los caracoles, creando un abono muy potente para tus plantas. Ahora, sobre su reproducción es bastante interesante, pues se trata de una especie hermafrodita, por lo que cualquiera puede cumplir el rol de macho o hembra. Su capacidad de aparearse empieza desde el primer o segundo año y es un proceso sumamente rápido, pues tras la fecundación el caracol cava un agujero donde deposita los huevos, los cuales tardan un par de semanas en eclosionar. Las crías, llamadas alevines, comienzan comiéndose su huevo, pues son fuentes de calcio que le ayudarán a reforzar su caparazón, y tras ello deben excavar en la superficie para empezar su vida. Estos son independientes desde el momento en el que nacen. Lo curioso es que solo un caracol puede poner de 60 a 100 huevos. Estos caracoles son una gran mascota para personas que no tienen mucho espacio en casa o para niños a los que se les quiere enseñar responsabilidad. Su hábitat artificial solo requiere de tierra lo suficientemente profunda para que se entierren. Además de ello, agua y algunas plantas como el trébol. La tierra debe estar húmeda pero no lodosa y se los puede alimentar con prácticamente cualquier fruta o verdura a excepción de aquellos que sean cítricos o tengan una gran cantidad de azúcar.
Además de ello, la sal es mortal para la especie, al igual que ciertas plantas como el romero que son venenosas. Lo mejor y más accesible suele ser el pepino, la zanahoria, la selga e incluso en pocas cantidades la manzana y el tomate. Si hay alguna duda sobre su alimentación, lo mejor es investigar en internet, pues hay una gran cantidad de foros y canales dedicados al cuidado de esta especie. Otra razón por la cual estos son una gran mascota es por sus comportamientos. Al ser animales principalmente nocturnos, no representan un gran problema. Además, sus desechos se degradan con la tierra y se convierten en abono, aunque es necesario cambiar su tierra una vez al mes. Por otro lado, no comen demasiado, por lo que incluso es posible cambiar sus alimentos cada 2 días. Por último, estos suelen entrar en un proceso de hibernación. Cuando hace mucho frío se entierran hasta que el clima mejore y en caso de que haga calor simplemente se meten en su caparazón y se recubren con una dura capa de baba seca. Su periodo de vida es de unos 6 años, pero en cautiverio y con buenos cuidados pueden llegar incluso hasta los 12 años. Esperamos que esta información haya sido de su agrado y que de ahora en adelante vean con más cariño a esta especie tan llamativa e incluso se animen a adoptar a una. Eso es todo por ahora y continuamos con más en su programa ¡Explórate! ¿Sabías que existen 185 especies de árboles en todo el territorio paceño? Sí, 185 formas de vida que dan sombra, oxígeno y belleza a nuestra ciudad. La Universidad Tecnológica Boliviana te invita a descubrir en el libro El Arbolado Fotográfico, un recorrido ilustrado, técnico y a la vez accesible que conecta la ciencia con el compromiso ambiental, elaborado con el rigor académico de nuestra casa de estudios. Universidad Tecnológica Boliviana, formando profesionales comprometidos con su entorno. Continuamos y ahora tenemos uno de los sectores más esperados por todo el público. Vámonos allá con TikTokeando. Algo curioso de los mosquitos es que no dejan dormir. Y ni qué decir de las abejas. Las condenadas hasta bailar saben. Pero son mejores picando, perros. Y si te encuentras una cucaracha, no la mates. Ella solo quiere su pareja. ¡Amas! Y que no te confunda el aspecto de las mariquitas. ¡Papi! Oye, por ser una mariquita te parezco una niña. ¿Eso qué? ¿Eso pecó, eh? ¡No es ella, es él! Y ese ha sido el programa del día de hoy. Realmente ha sido un programa muy interesante donde aprendimos más sobre la entomología. Queremos agradecer al Departamento de Investigación de la Universidad Tecnológica Boliviana. También nos despedimos agradeciendo a la carrera de Ingeniería en Ecología y Medio Ambiente. Además de ello, hemos tenido un programa tan interesante que esperamos reencontrarnos la semana que viene con otro tema más, aquí en su programa ¡Explórate! La tierra está por describir con un mapa en mano, vamos a